Los 12 pasos del héroe. El mundo ordinario. La vida cotidiana de Pulgarcito era en el campo con su madre y su padre. La llamada a la aventura. El conflicto que se le presenta a Pulgarcito es el ser vendido a unos hombres por oro y tener que volver a su hogar. El encuentro con el mentor. Pulgarcito le pide ayuda a un caballo para poder llevar el carro hacia los troncos que cortó su padre. Pruebas a aliados y enemigos. Las pruebas que tuvo fueron el ser vendido por oro, el tener que engañar a 2 ladrones, el ser comido por una vaca y por un lobo. Los aliados que tuvo fueron el papá que mató al lobo y el caballo que ayudó a mover el carro. La aproximación a la guarida del enemigo. Pulgarcito llega a una casa de unos campesinos en busca de volver a su hogar. La prueba definitiva. Pulgarcito tiene que enfrentarse a un lobo quien lo comió, entonces lo engañó llevándolo a su casa y pidiendo auxilio a sus padres para que maten al lobo. La recompensa. En este texto la recompensa que se obtiene es el oro, que ganó la familia de Pulgarcito al estafar a los 2 hombres. Además del reconocimiento del papá, que en un principio pensaba que Pulgarcito no podía hacer muchas cosas por su tamaño, y la paz del espíritu de Pulgarcito al haber llegado a su casa a salvo. El camino de vuelta. En este texto, Pulgarcito al estafar a los 2 hombres tiene que volver a su hogar, encontrándose con otros enemigos. El retorno con la recompensa. Pulgarcito vuelve a su hogar y al haber estafado a esos hombres, el papá pudo conseguir oro. Esfera de acción del agresor o del malvado. Las luchas contra el héroe y los combates son el ser comido por una vaca y luego por el lobo, el ser vendido a unos hombres, el tener que escapar y el que tener que engañar a 2 ladrones. Los malvados son los hombres, los ladrones, la vaca y el lobo. La esfera de acción del auxiliar. El auxilio durante la persecución se presenta cuando Pulgarcito es ayudado por su padre para matar al lobo. El reparto de la fechoría se presenta varias veces. La primera es cuando los malos dejan de ser los que compraron a Pulgarcito y pasan a ser los ladrones. Luego el villano pasa a ser la vaca que se comió a Pulgarcito y por último el lobo que se come otra vez a este. La tarea más difícil que tuvo que pasar Pulgarcito fue el de transportar una carreta hacia su padre. Esfera de acción de la princesa o personaje buscado y de su padre. Una petición de tareas difíciles es cuando Pulgarcito le pide a su papá que lo venda por oro y que él tiempo más tarde escaparía. En el texto se presenta la imposición de una marca cuando Pulgarcito decide conducir una carreta para ayudar a su padre a transportar unos troncos. Se presenta el reconocimiento del héroe verdadero cuando el padre de Pulgarcito no cree que él pueda conducir una carreta, pero Pulgarcito demuestra lo contrario. Por último se demuestra el castigo de 3 agresores que tuvo Pulgarcito. Primero los que compraron a este resultaron estafados porque finalmente escapa, y la vaca y el lobo que se comieron a Pulgarcito fueron asesinados. La esfera de acción del mandatario. Se presenta cuando el papá envía a Pulgarcito a transportar la carreta, además de la decisión que tuvieron entre los dos de vender a Pulgarcito. Esfera de acción del héroe. La partida con vistas hacia la búsqueda se presenta en el texto cuando el héroe parte de su casa siendo vendido a 2 hombres por oro. En ese momento inicia la búsqueda de su hogar. Las pruebas de Pulgarcito fueron todos los enemigos que se cruzó en el camino para volver a su hogar con su madre y su padre. Esfera de acción del falso héroe. En este texto, las exigencias y reacciones fueron que al ser vendido Pulgarcito reacciona estafándolos y escapando. Frente a estos ladrones, Pulgarcito los engaña diciéndoles que les ayudaría a robar a unos campesinos, pero termina despertando a los campesinos para que los ladrones escapen. Frente a la vaca que se lo comió, Pulgarcito comienza a gritar dentro de esta, asustando a los campesinos, que pensaron que la vaca estaba maldita y finalmente la mataron. Frente al lobo que se lo comió, Pulgarcito lo engaña diciéndole que en su casa hay mucha comida y que él lo ayudaría a entrar. Luego el lobo, al comer, engordó y no podía salir de la casa de Pulgarcito. Entonces comienza a gritar y despierta a sus padres, quien finalmente matan al lobo. Según lo que decía Bruno Bettelheim, el conflicto existencial se presenta en el texto cuando Pulgarcito decide separarse de su padre a cambio de ser vendido a unos hombres por oro, y prometiéndole a su padre que él encontraría la forma de volver a su hogar. En este viaje le ocurrirán diversos conflictos, como el encuentro con los ladrones, el ser comido por una vaca y el ser comido nuevamente, pero por un lobo. 2. Marina Colasanti. Para aplicar las características de Marina Colasanti a este texto,
Nuestro grupo le leyó el cuento Pulgarcito a 3 personas. Al terminar les preguntamos cuál fue su personaje favorito del texto y sus respuestas fueron las siguientes. El hermano de Tomás Alvarado, 10 años, eligió como personaje preferido al lobo. Hermana de Lucas Jullero, 12 años, eligió como personaje preferido a Pulgarcito. Y primo de Francisco Schumann, 8 años, eligió como personaje preferido a Pulgarcito. Liliana Davinia. Presencia de lo maravilloso. En este cuento el hecho sobrenatural está aplicado en el tamaño de Pulgarcito. El espacio y tiempo. El cuento cuenta con había una vez, y eso da a entender que el cuento transcurre en un tiempo pasado. Personajes. El personaje principal de este cuento es Pulgarcito. Este era un personaje coherente, vivo e inteligente, para decidir qué hacer en sus aventuras. En este cuento, Pulgarcito es el héroe. Personajes sobrenaturales. El caballo es un personaje sobrenatural, porque Pulgarcito le habló en la oreja y el caballo entendió el idioma en el que le hablaba. Pulgarcito en este cuento representa el bien, ya que cometió actos de buena persona. Por ejemplo, se vendió por oro para dárselo a su familia y tiempo más tarde volver con ellos. Metamorfosis. En este cuento no se presenta esta característica, pero lo que le aparece es que Pulgarcito ya nació así de chico, pero puede entender a un caballo y un lobo. Temas. El tema de este cuento es una familia de campesinos humildes. Pulgarcito presenta diversas aventuras, como que se enfrentan los ladrones, al lobo y la vaca. El final feliz. El final feliz de este cuento es que Pulgarcito se encontraba en la panza del lobo, y por esto llega una trampa a este, diciéndole que en su casa hay mucha comida. El lobo entra a su casa y come todo. Engordó tanto que ya no podía salir de la casa y Pulgarcito empieza a gritar, despertando a sus padres, quienes finalmente lo matan. El orden cronológico que tiene este cuento es: Pulgarcito es vendido a unos hombres, escapa de los hombres, engaña a los dos ladrones, escapa de los ladrones y es ingerido por una vaca, luego por un lobo, engaña a este y sus papás lo matan, y finalmente se reúne con ellos. Este cuento no presenta ningún interrogante, el tiempo verbal usado es en pasado y está escrito en tercera persona. Las acciones de Pulgarcito fueron las que predominaron para que él se aventure en esta travesía y poder superarla. En especial que se dejó vender por su padre para obtener oro. Además, Pulgarcito usó el engaño 3 veces y el gritar para despertar o asustar a alguien. En este cuento se repite que 2 animales se comen a Pulgarcito, el lobo y la vaca. La rima variable que se usa es había una vez, no hay fórmulas finales, no hay expresiones mágicas y la única orden que aparece es cuando Pulgarcito le dice al caballo por dónde tiene que ir por la carretera. Relaciones intertextuales relacionadas con el texto son el plagio, como la similitud sería que en Pulgarcito de Perrault el protagonista es diminuto y en el cuento del joven gigante de los hermanos Grimm el protagonista al principio es del tamaño de un pulgar. Y también otra similitud es que en los dos cuentos de Pulgarcito coincide la pobreza en la familia. Las diferencias serían que en el cuento de Perrault los 7 hermanos quedan abandonados en el bosque y la madre le da a Pulgarcito migas de pan para saber el camino a su casa. Los pájaros se comen las migas de pan y estos, ya estando perdidos, llegan a la casa de un ogro. El ogro se los come y el único que logra salir de la panza del ogro es Pulgarcito, por su tamaño, y consigue apoderarse de las 7 leguas para ir al castillo del rey, quien manda capturar al ogro, y al capturarlo, Pulgarcito y sus hermanos vuelven con sus padres y hermanos. Otra relación intertextual relacionada en este texto podría ser la alusión, que en el caso de la similitud, en este cuento, Pulgarcito se encuentra dentro de una vaca y a su vez es tragado por un lobo. En Caperucita Roja, el lobo se come a la abuelita de un bocado. Pero en las diferencias podríamos encontrar que en la versión de Perrault, Pulgarcito es el menor de los 7 hermanos. Eran hijos de leñadores y en los de Grimm era solo hijo de una familia de campesinos. El padre decía abandonar a sus hijos en el bosque y en el de Grimm, Pulgarcito le dice a sus padres que lo deje ir por ese dinero.